Más de 100 millones de discos vendidos. Sí, más de 100. 20 álbumes de estudio, pasando por diversos géneros, como son la balada, mariachi, pop, boleros, big band y hasta tangos. Acompáñame a analizar toda la discografía de este ícono de la música. ¿Están listos? Empecemos. Pero antes de empezar, debemos aclarar un par de cosas. Al analizar la discografía de toda su carrera, también se verán parte de su vida, ya que obviamente su música siempre está ligado con su vida personal. Grandes de la música trabajaron con él y contribuyeron, como por ejemplo Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro. Te voy a mostrar y a recomendar una canción por álbum que quizás no es tan conocida, por cada disco, para que así tengas una visión totalmente diferente de cada álbum. Ahora sí, sin más que añadir, empecemos. El 21 de enero de 1982, Luis Miguel lanza su primer álbum, llamado Un Sol, lo que ya nos avisaba lo que iba a ser la carrera de Luis Miguel, una carrera brillante como el sol. Ya que era su álbum debut, su padre, Luisito Rey, consigue que su hijo dé algunas presentaciones, como por ejemplo en la boda de la hija del presidente, lo que realmente maravilló a todos con su voz. Este álbum contiene la recordada canción 1 más 1 igual 2 enamorados, canción que hizo muy famosa al artista en esa época. Este álbum tuvo doble disco de platino, y este disco tuvo un disco de oro en Brasil, ya que, como dato curioso, algunas de las canciones de este álbum, Luis Miguel las cantó en portugués. Si tuviera que recomendarte una canción de este álbum, sería Hay un algo, una canción realmente hermosa y sé que te encantará. A finales de ese año, en 1982, Luis Miguel lanza su segundo álbum, titulado Directo al Corazón. Este álbum se encuentra en la lista de los álbumes más vendidos en la historia de México, con 800.000 copias físicas, vendidas solo en su año de debut, convirtiendo a Luis Miguel en el cantante más joven dentro de esta lista. Contiene canciones muy recordadas como Marcela, No es permitido y la canción que le pone el título al álbum. Pero la canción que yo te podría recomendar es Recuerdos encadenados, que sé que te gustará. El 3 de octubre de 1983, Luis Miguel lanza al mercado el disco Decídete. Este álbum tuvo excelentes ventas y tuvo muy buena crítica, pero lamentablemente hubieron también malas críticas, pero no fue por culpa de Luis Miguel. Te explicaré por qué. En aquel entonces, Luis Rey, el padre de Luis Miguel, aún manejaba su carrera, y es por esto que fue criticado este disco. La canción Decídete tenía un lenguaje sexual explícito, lo cual fue muy cuestionado debido a la temprana edad que tenía Luis Miguel para interpretarla, ya que en aquel entonces Luis Miguel tenía solamente 13 años. Debido a esto, se tuvo que cambiar la letra para así hacerla más sutil y que no hubieran tantas críticas. Esto demostrando lo que era capaz de hacer Luis Rey con la vida de Luis Miguel. Si te pudiera recomendar una canción, sería Soy como soy, que estoy seguro que te va a gustar. En ese mismo año, 1983, Luis Miguel lanza su siguiente álbum de estudio titulado Ya Nunca Más. Este álbum tiene las canciones propias de la película que Luis Miguel lanza en ese mismo año, el cual fue un éxito total de taquilla. Una canción que podría recomendarte de este bellísimo álbum sería La Juventud. Y este álbum también tuvo disco de oro, por lo cual tuvo excelentes críticas. El 11 de septiembre de 1984, Luis Miguel deja un bellísimo recuerdo a todos sus fans, cuando lanzó Palabra de Honor, producida por Juan Carlos Calderón. Este disco destaca una canción hermosísima, cantada con China Easton, como es
Me gustas tal como eres, que fue una canción que le valió el Grammy en 1985, convirtiéndose hasta ese entonces en el cantante más joven en obtener dicho logro. Y posteriormente participó en el Festival de San Remo, quedando en segundo lugar. La canción que te recomendaría de este disco es Lili y también Háblame, que son dos canciones maravillosas. En este álbum se muestra claramente cómo Luis Miguel va cambiando su aspecto físico y también el notable cambio de voz. El 29 de abril de 1985, Luis Miguel lanza al mercado Fiebre de Amor, que fue el soundtrack de la película con el mismo nombre, en el cual Luis Miguel aparece junto a la cantante juvenil Lucerito. Si bien esta película no tuvo tanto éxito como la primera que había hecho Luis Miguel anteriormente, sí posicionó al cantante como una estrella juvenil. Y también, si te pudiera recomendar una canción, sería Sueños. El 15 de julio de 1987, posterior a un receso que tuvo el cantante, Luis Miguel lanza al mercado Soy como quiero ser, que vendió más de 5 millones de discos, lo que elevó aún más a Luis Miguel al estrellato y al éxito. Canciones como Ahora te puedes marchar, Cuando calienta el sol, Yo que no vivo sin ti y Sin hablar hicieron que fuera el salto que necesitaba la carrera de Luis Miguel para mostrar a un joven seductor y galán. Si te pudiera recomendar una canción, sería Sony. Y es precisamente en este álbum donde hay una transición del cantante. Por ejemplo, en este álbum empieza a experimentar probando cantando covers, o sea, canciones que ya habían sido grabadas, como por ejemplo en inglés, y reversionándolas al español. Acá aparece un álbum emblemático de la carrera de Luis Miguel. Aquí el cantante se desprende de su padre y empieza a trabajar junto a Hugo López, y presentan Un hombre busca una mujer, disco que le llevó al ascenso meteórico de su carrera. El 25 de noviembre de 1988, El Sol lanza este disco y logra grandes récords. Fue el octavo álbum más vendido de México. Esto gracias al mega éxito como es La Incondicional, cuyo videoclip, después de ser estrenado en exclusiva en el programa Siempre en Domingo con Raúl Velasco, rápidamente escaló a los primeros lugares, permaneciendo semanas en el top 10 de muchos conteos, incluso en Estados Unidos, convirtiéndose en el hit más importante de toda la carrera hasta ese entonces. Canciones inolvidables de principio a fin, escritas por el maestro Juan Carlos Calderón, llevó a Luis Miguel a ser un artista único. Y si alguien tenía dudas de que Luis Miguel era el mejor, este disco despejó absolutamente todas las dudas. Luis Miguel se prueba la corona del rey absoluto de la música en español con el disco 20 años. Si el disco anterior, Busca una mujer, fue el primer golpe, 20 años fue el golpe de nocaut definitivo. Este es su primer álbum como un adulto, teniendo el control absoluto de su carrera. Pasó a ser el juvenil seductor a un adulto conquistador, con baladas que hizo enamorar a todos. Tengo todo excepto a ti. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. 600.000 copias en las primeras 2 semanas en México muestran la magnitud increíble que tuvo este álbum. Y acá, señores y señores, la música romántica cambió para siempre. Una joya hecha un álbum. Un joven de tan solo 21 años empieza a cantar boleros. Pero ustedes dirán, es muy fácil cantar covers ya cantados anteriormente y reversionarlas. Pero no, porque debes igualar o superar la versión original. Pero Luis Miguel no solo la superó, sino que volvió a elevar el género del bolero al lugar que le correspondía con canciones increíbles.
Romance salió a la venta internacionalmente el 19 de noviembre de 1991 y vendió más de 400.000 copias en sus primeros 10 días. En México fue certificado como platino óctuple por la Asociación Mexicana de Productores, por poner a la venta 2 millones de unidades. Y en Estados Unidos, Romance debutó en el puesto número 10 en la lista Billboard, el puesto más alto jamás alcanzado por un artista latino, el 14 de noviembre de 1991, y alcanzó el primer lugar 4 semanas después. Hasta 2013, Romance vendió más de 7 millones de ejemplares a nivel mundial. El 22 de junio de 1993, Luis Miguel sigue escalando hacia la cima del estrellato musical con el disco Aries. ¿Qué hay de Aries que no se haya dicho antes? Si Romance fue un exitazo, este disco elevó aún más el estrellato musical del rey. Aries debía modernizar la apuesta y mover masas, que es lo que quería Luis Miguel, y así fue. El brillo del sol no solamente iluminó a toda su audiencia, sino que también incineró a todo aquel que quisiera competir contra el rey. En este disco se trabajó con David Foster, que también había trabajado con Michael Jackson y con Celine Dion, lo que nos da a entender el calibre de producción que tuvo en este disco Luis Miguel. Canciones como Suave, Tú y Yo, Me Niego a Estar Solo, una increíble canción que te recomiendo que es Luz Verde, hicieron que el sol brillara más que nunca. En 1994, Luis Miguel decide volver al bolero, haciéndolo con un álbum exquisito y a la vez muy melancólico, que es Segundo Romance, estrenado el 30 de agosto de ese año. La idea principal era hacer una continuación del disco que fue grabado en 1991, y la apuesta salió a la perfección. Escuchen esto, en tan solo 2 semanas, Luis Miguel vendió más de 2 millones de discos a nivel mundial, lo que refleja la magnitud, la trascendencia y la megaproducción que estaban a cargo de Luis Miguel, Juan Carlos Calderón y Armando Manzanero. En este álbum podremos pasar por diversos tipos de emociones: enamorarnos profundamente con Delirio, pasar al desamor con Como Yo Te Amé o Todo y Nada, y también sentir la profunda tristeza como es esta canción maravillosa que le dedica a su madre, Yo Sé Que Volverás. Y ahora nos toca analizar el disco más intrascendente y con menos categoría de Luis Miguel. Eso diría alguien que no tiene idea de música. Nada es igual fue un disco adelantado a su época. Según algunos críticos, que en realidad no fueron muchos, eran melodías ya conocidas y sin tanta evolución. Pero hay que recordar que Luis Miguel es un artista más bien clásico, ya que no le gusta perder su esencia y su sello, y eso es de respetarse. Pero a pesar de eso, este álbum tiene muchas canciones infravaloradas: Dame, Todo por su amor, Si te vas, Un día más. Son canciones emblemáticas del rey de la música latina. Es más, en este álbum grabó la canción Sueña de la película Disney del Jorobado de Notre Dame y recibe la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo que demuestra que este álbum sin ninguna duda tiene que ir en el podio de los mejores discos de Luis Miguel. El 12 de agosto de 1997, Luis Miguel regresaba al bolero con el disco Romance. Este disco lo hizo adjudicarse con un Grammy y varios reconocimientos, haciendo una gira muy extensa promocionando este bello álbum con letras hermosas y muy románticas. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Romances vendió más de 4,5 millones de copias en todo el mundo
y recibió certificaciones de platino en países como Estados Unidos y España y varios países de Latinoamérica, volviendo a posicionar este hermoso género como es el bolero al lugar que siempre le ha correspondido. Una canción que me encantaría que pudieras escuchar es De quererte así. Sé que te encantará. El 13 de septiembre de 1999, Luis Miguel estrena Amarte es un placer. Este disco, Luis Miguel vuelve a colaborar con compositores de talla mundial como lo fueron Armando Manzanero y Juan Carlos Calderón. Y esto se ve plasmado en canciones maravillosas como lo fueron Dormir contigo y O tú o ninguna. El álbum fue un éxito en ventas, con una extensa gira. Y aunque en esta etapa de la carrera de Luis Miguel, él recibió muchísimas propuestas de parte de su compañía para poder cantar en inglés, él, muy fiel a su estilo, defendió a capa y espada el idioma español, para así no caer en las modas. Es el día 13 de noviembre del año 2001, y es ahí donde Luis Miguel presenta al mundo entero Mis romances. Después de 10 años del primer disco de boleros del año 1991, ahora el Sol presenta la cuarta entrega de esta maravillosa y única serie. En lo personal, y siendo bien objetivo, claramente Mis romances no tuvo el éxito comercial que tuvo el primer disco de boleros, pero eso no quiere decir que este disco sea intrascendente, porque tiene canciones increíbles. Luis Miguel en su carrera ha alternado discos pop con disco de bolero, y en esta ocasión le tocaba al pop. Y Luis Miguel, el año 2003, regresa a este mundo increíble del pop de la mano de 33. Producido totalmente por el Sol, en este disco se nota la madurez de este álbum. No solo por la interpretación de Luis Miguel en cada una de sus canciones, sino por las letras profundas e intensas que muchos hasta el día de hoy nos hemos sentido identificados. Este álbum es tan completo que puede hacerte pasar por el romanticismo hasta por la decepción amorosa en un mismo álbum. Las canciones elegidas en esta producción fueron muy bien escogidas y lucieron incluso muy bien en vivo, y una de ellas es Te necesito, escrita por el gran compositor y cantante Juan Luis Guerra. Si hay algo que le gusta a Luis Miguel, son los retos. Y el siguiente año, el 2004, Luis Miguel se atreve a lanzar su primer álbum completamente de mariachi, como lo fue México en la piel. La apuesta fue un éxito rotundo. A pesar de que un número de personas consideraron que Luis Miguel no debería haber hecho esto por no haber nacido en ese país, lo que hizo el Sol fue rendirle un homenaje único a aquel país que le abrió las puertas a su extraordinaria carrera, y que el Sol lleva, como lo dice el título, a México en la piel. Canciones como Sabes una cosa, Que seas feliz y Échame a mí la culpa no solo demostraron la interpretación sublime de Luis Miguel, sino que extendió aún más su versatilidad al interpretar un género que hasta el momento solo había sido cantado en vivo. Luis Miguel toma un pequeño receso y en el año 2006 lanza Navidades, específicamente el 14 de noviembre de aquel año. Luis Miguel reversiona clásicos navideños en inglés y lo graba en español, adaptación que estuvo a cargo del maestro Juan Carlos Calderón. Luis Miguel estaba atravesando un momento muy especial en su vida, al contarle a sus fans y el mundo entero que sería padre, y este álbum vino en el momento indicado. Este disco no solo es para escucharlo en Navidades, sino que en toda época del año. Con letras que nos dejan enseñanzas como el amor y la esperanza, Luis Miguel nos reflejó su corazón.
ese corazón de ese niño que disfrutaba de la Navidad con sus padres y ahora, como un adulto, intentaba dar ese espíritu navideño a sus amados fans, cosa que logró con creces. En el año 2008 se estrena el disco con más intensidad de Luis Miguel, Cómplices. Se estrenó el 2 de mayo en España y el 6 de mayo en todo el mundo. Un álbum elegante, exquisito e intenso, con canciones del maestro Manuel Alejandro, que hacen que este álbum sea increíble en todos los aspectos. Las letras de canciones intensas de Si tú te atreves, Te desean, y la biografía emocionante de Disfraces nos hace entender la vida y todos los momentos que ha atravesado el Sol de México. Con arreglos increíbles, letras que reflejan las vivencias de Luis Miguel y con las que todos nos hemos sentido identificados, y además con la interpretación magistral del rey de la música, este disco es una obra de arte en todos los sentidos, haciéndolo posterior a su lanzamiento una gran gira promocionando este inmenso álbum. Corría el año 2010 y el rey de la música latina nos mostraba un disco muy infravalorado, denominado por su mismo nombre. Sinceramente no entiendo el por qué algunos fans no le dan tanto reconocimiento a este grandísimo álbum de Luis Miguel. Este disco absolutamente lo tiene todo. Canciones románticas como por ejemplo Tres Palabras, para el desamor como Lo que queda de mí, grandes canciones pop como Mujer de Fuego y la intensidad en una relación como No existen límites. Este álbum tiene todos los matices necesarios para ser un gran álbum de Luis Miguel y en opinión personal lo pongo arriba, en el podio, como los mejores discos de Luis Miguel. Te recomiendo escuchar De quién es usted, una canción interpretada en un nivel impresionante de Luis Miguel. Sé que te encantará. Y llegamos al último, pero no menos importante, álbum de la carrera extraordinaria y de esta discografía increíble de Luis Miguel. Pasaron 7 años, donde durante ese periodo tuvo problemas de salud y hasta lo dieron por acabado. Pero el sol, como sabemos todos, volvió a brillar más que nunca, con un disco de mariachi, en este caso su segundo disco, que fue México por siempre. Y en plena era de la música urbana, este disco de mariachi se adjudicó con un Grammy. Canciones increíbles y exquisitamente cantadas por el sol, este álbum es brillante no solo por la voz de Luis Miguel, sino porque volvió a demostrar una vez más que sigue siendo el rey. Una discografía extraordinaria, un ícono total y absoluto de la música y un repertorio gigantesco de canciones son la base necesaria para decir que el Sol de México es el rey absoluto de la música latina.